intersección de la oferta y la demanda. Un precio alto invita a mejores precios y a la llegada de nuevos jugadores y mejores productos. Luego, si un agente económico incurre en un precio excesivo o decide reducir en un momento dado la oferta de un producto, pues la competencia actual se encargará de ajustarlo en la medida en que él sabrá que va a perder el mercado. O en caso de que la competencia actual pues no tenga la capacidad ociosa para producir más unidades para disuadir al jugador dominante, lo que va a poder ocurrir es que de todas maneras ese precio excesivo envía una señal para jugadores establecidos en otros mercados para que puedan ingresar y para que puedan participar de este mercado. Ahora, como es el caso, por ejemplo, de los tapabocas. Yo creo que todos hemos visto cómo en los últimos días en el mercado pues empiezan a aparecer nuevos oferentes de tapabocas. Y estoy hablando pues de tapabocas en unos casos artesanales, pero en otros casos de tapabocas con un nivel de calidad y tecnología que ofrecen el nivel de seguridad que requiere una situación como la que estamos viviendo. Ahora, desde mi punto de vista, solamente en casos extremos en que se evidencie una falla estructural de mercado y se aprecien barreras jurídicas, económicas, financieras o de cualquier otra índole, pues entonces ahí el reto para el Estado es tratar de crear las condiciones necesarias que permitan la introducción de agentes al mercado. Y el reto para el Estado lo digo porque en ese momento el Estado debe buscar, debe identificar cuáles son las barreras y ver cómo las remueve. Por ejemplo, relajando permisos sanitarios, entendiendo que los permisos sanitarios pueden tomar tiempo, creando líneas de crédito, de fomento para incentivar el ingreso de nuevos jugadores en el mercado. Si definitivamente la competencia local no es posible, pues revisar los temas de aranceles, revisar temas de facilidades esenciales para ver si es necesario crear condiciones para que los competidores nuevos puedan acceder a las mismas. En algunos casos se ha discutido si quebrar patentes puede ser una opción, o incluso, pues en otros casos se ha planteado que el Estado en esos casos pues debe considerar que si es un mercado que presenta una falla, si se trata de un artículo de primera necesidad, pues al Estado podría corresponderle en una situación determinada analizar si otorga un subsidio. Pero incluso a nivel de regulación, digamos que la intervención de precios se considera como la medida más extrema, la medida más peligrosa. ¿Por qué razón? Porque es una medida que tiene un inicio, pero no se sabe cómo va a culminar y por tanto los reguladores deciden solamente en mercados que hay una falla muy clara, que no se puede solucionar de otra manera, que no hay una medida menos gravosa, menos nociva, introducir tarifas o precios. De hecho, en varios pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio en abogacía de la competencia, refiriéndose a solicitudes de proyectos regulatorios presentados por autoridades de regulación, la misma sigue manifestado que el control de precios pues es una medida que genera pues unos problemas y unas preocupaciones muy grandes para el mercado en el corto e inclusive en algunos casos en el mediano plazo. Entonces, de hecho, la propia SIC tiene ciertas reticencias, y eso lo puede uno establecer de pronunciamientos de la SIC en abogacía de la competencia, frente a la figura de intervención de precios, inclusive a nivel de la regulación de órganos sectoriales. Ahora, muy rápidamente, yo considero, y aquí pues digamos que, vuelvo y repito, es mi opinión basada, digamos, en lo que he podido leer, en lo que en mi experiencia he podido acumular. Y es que cuando la autoridad de competencia se dedica a perseguir y sancionar conductas de precios explotativos, pues de su rol, porque es que se está convirtiendo en un regulador de facto de los precios en el mercado. Y eso tiene un doble problema, y es que implica que la autoridad de competencia tenga que, a nivel teórico, apartándose de las condiciones reales del mercado, entrar a establecer cuál es un mejor precio justo. Y ese mejor precio justo, pues no estaría basado en las condiciones de oferta y demanda, sino que sería, digamos, una aproximación de una autoridad de competencia. Ahora, eso hace que la autoridad de competencia termine distrayéndose por
que en últimas va a tener que investigar siempre que haya un precio excesivo derivado de un incremento de la demanda. Entonces, por ejemplo, si en esta época, por poner un ejemplo muy simple, la naranja subió de precio porque pues está escasa, pues entonces van a decir que hay un precio excesivo. Si estamos en invierno y suben las sombrillas o los paraguas, pues entonces también habrá un precio excesivo. Ya no suena. Fija un precio por vía de una autoridad de competencia en una investigación, porque en últimas eso es lo que sucede cuando se sanciona un precio extracompetitivo o excesivo, pues se está generando un problema. Y es que se genera un desincentivo para el jugador que tiene posición dominante, que ha fijado ese precio aparentemente excesivo, porque la norma o la autoridad, perdón, le está diciendo, pues usted tiene que reducir su nivel de margen, y de pronto pues él ya no va a tener la misma disponibilidad de invertir en innovación, en desarrollo, en ampliar su capacidad productiva, en desarrollar economías de escala. Pero por otro lado se está enviando un mensaje también a potenciales jugadores, que en última se les va a decir, pues mire que si ustedes entran acá, pues pueden estar expuestos a una autoridad que en cualquier momento puede considerar que un precio es excesivo. Y entonces eso en últimas termina alejando el ingreso de potenciales oferentes, termina haciendo que se pierda el incentivo para que otros jugadores que no están en el mercado tengan el incentivo para investigar y desarrollar nuevos productos para introducirse. Ahora, otro elemento por el cual considero que es errática una investigación de abuso o de precios inequitativos, como lo quieran llamar, es porque finalmente eso no aporta una solución de fondo definitiva al problema. Casi siempre que hay un problema en la fijación del precio, eso se debe a que hay una sobreoferta o una deficiencia en la demanda, como lo quieran ver. Luego, pues desde mi punto de vista, lo que debe hacer ni siquiera la autoridad de competencia, sino el Estado, es tratar de restablecer las condiciones que permitan el ingreso de nuevos oferentes al mercado. Entrar a sancionar una compañía, pues me parece que eso no aporta una solución, que eso únicamente implica tomar una fotografía de una problemática en un momento, en un espacio, en un producto, y que finalmente esa fotografía se va a entrar a resolver tal vez en 1 o en 2 años, siendo optimistas, y que cuando eso se resuelva, pues ya el mercado ha cambiado. Y durante todo ese tiempo, pues ¿qué va a suceder? Pues se va a generar un riesgo de incertidumbre muy grande en el mercado, porque pues como ya lo han podido oír, siempre la definición de un precio excesivo, explotativo, inequitativo, como quieran llamarlo, por parte de una autoridad de competencia, pues supone un margen de subjetividad. Es decir, finalmente, ¿cuál es el criterio del funcionario de autoridad de competencia para determinar si un precio es equitativo, si un margen de utilidad es razonable o no? Depende de la metodología que quieran aplicar, y eso genera pues inseguridad jurídica porque no le permite a los agentes en el mercado tener predictibilidad de cómo deben definir sus valores en el mercado. Ahora, pero de las supersociedades lo está haciendo. La falta, digamos que esa falta de certidumbre de una metodología predefinida, preestablecida, rigurosa, estándar para todos los casos, pues tiene también un problema, y es que en su aplicación, la SIC, que termina convirtiéndose en un regulador, porque si dice que el precio es excesivo, pues implícitamente va a tener que decir cuál es el precio justo o el margen justo. Y eso tiene un doble riesgo, un riesgo por exceso y un riesgo por defecto. Un riesgo por exceso es porque tal vez la superintendencia puede llevar por vía de establecer cuál es una utilidad razonable o un precio equitativo a una situación de inviabilidad financiera u operativa de una compañía, o puede amenazarle, digamos, todas sus líneas de investigación que estaba pensando justamente en beneficio de los consumidores y del mercado. Pero cuando el precio, digamos, no se define por la autoridad de competencia de una manera extremadamente restringida, puede dar lugar a un problema desde el otro punto, y es que va a crear una patente de corso. Entonces, para que tal vez, como ya la superintendencia avaló
el precio sí es excesivo y lo bajó un poquito por vía de su interpretación, entonces ¿eso a qué puede llevar? A que los demás agentes del mercado van a tender a alinearse a ese precio, a un precio, digamos, que ya la superintendencia estimó cuál podía ser el precio equitativo o el margen razonable, y entonces los demás agentes que no fueron investigados, que no fueron sancionados, pues sencillamente van a poder pensar en alinearse hacia ese precio máximo que de alguna manera ya cuenta con el aval de la autoridad de competencia. Yo creo que pues siempre el mercado se debe regular solo, la competencia debe encargarse de evitar estas circunstancias de precios excesivos, y si definitivamente y en un caso extremo existe una falla estructural del mercado y no hay una medida más razonable para evitarlo, pues entonces creo que lo que le corresponde es a los órganos regulatorios entrar a definir si debe entrar en ejercicio de la función de intervención en la economía a definir unos precios máximos, como se ha hecho en algunos medicamentos, como se ha hecho en algunos fertilizantes, en precios de compra de la leche. Pero en los demás casos que no estén sujetos a un control directo, pues sí creo, como han dicho en Estados Unidos, pues que debe permitirse que la gente fije sus precios y que encierra un riesgo enorme que la autoridad de competencia entre a sancionar o implícitamente a decir cuáles son los valores que deben cobrarse. Entre otras porque esos conceptos de equidad a los que apela el artículo primero de la ley 155, cuando habla de precios equitativos, eso lo escribió un abogado. Los abogados somos muy dados a esos términos de justo, equitativo, pero esos términos, si uno se los plantea a un economista, pues muy difícilmente lo va a poder establecer. Yo no me imagino al gerente general de una compañía diciéndole al gerente comercial de una unidad de negocios que fije un precio equitativo o que fije una utilidad razonable. Es decir, eso desde el punto de vista empresarial se vuelve impensable. Es más, yo creo que si a muchos de los que están acá oyéndome uno les preguntara que si sus honorarios de abogados son equitativos o son inequitativos, pues se volvería muy complejo de responder. Entonces, pues me parece a mí que es inconveniente la figura por la indefinición que puede llevar, pero además porque pues, es innecesario dado que el mercado pues, por sí solo se debe ajustar, y si no fuese capaz de hacerlo porque hay una falla estructural y definitivamente unas barreras tan altas, pues entonces para eso están los órganos de regulación, quienes deben definir si lo intervienen o no. Bueno, ese pues es el punto de vista mío, de quien les habla. Yo, por supuesto, pues soy muy respetuoso de las dos panelistas que me precedieron, conozco los antecedentes de la Superintendencia de Industria y Comercio, creo que son decisiones que están bien fundamentadas, no obstante, pues tengo un punto de vista distinto en la materia. Con una consideración que no quiero pasar por alto, y es que en el propio caso de CACIF, la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que le llamaba la atención cómo una tarifa de un concesionario, como en ese caso, no hubiera estado objeto a regulación por parte del órgano sectorial correspondiente. Luego, de alguna manera, la propia SIC, en ese mismo caso, pues reconoció que en un asunto de esa naturaleza, pues se echaba de menos una regulación. Con lo cual, seguramente, pues si hubiera existido una regulación, pues no hubiese existido un problema de competencia. Ahora, para retomar nuevamente el curso de la conferencia, yo quiero preguntarle a los panelistas si ellos esas consideraciones que han expresado en torno a un precio explotativo, ya sea en el caso de Carlos, que habló del modelo inglés, de las decisiones que han tomado, o Andrés, que se refirió de manera más amplia tal vez a la Comisión de la Comunidad Europea, yo les quiero preguntar si ustedes consideran que ese mismo estándar que se ha aplicado en otros casos podría aplicarse, ustedes que consideran que la figura es válida y que existe, si ustedes consideran que ese mismo estándar que se ha aplicado en situaciones normales del mercado debe mantenerse en condiciones particulares y todos creemos temporales de una circunstancia como una pandemia
como la que estamos viviendo. Entonces, pues no sé quién de los dos quiera iniciar, si Carlos o Andrés. Bueno, le cedo la palabra al doctor Perilla. Bueno, mil gracias. Un breve comentario. La persona del perro Tomás, que por favor apague el micrófono. Bien. Guillermo, no sé si pudiéramos ya cerrar su presentación. Bueno, yo veo una cosa, y es que en general la determinación de cuándo un precio es abusivo es un ejercicio que es, como todas las investigaciones en derecho de la competencia, eso tiene un proceso. Eso es un proceso largo, es un proceso extenso en el cual se van a debatir unas pruebas muy complicadas. Y particularmente a mí sí me gustaría resaltar la decisión inglesa por la fuerza que le da al análisis económico y al entorno de la competencia en el mercado. Hay que tener una muy buena interacción entre todos los partícipes de la investigación. Se debe conocer muy bien cuál es el entorno competitivo. Entonces, pues ahorita pretender que si alguien sube el precio, pues como veía el otro día en el noticiero, por ejemplo, de los huevos o de los granos, pues que vamos a tener una decisión de ya para allá, yo no creo que eso sea posible. En realidad, siempre va a ser necesario que haya un análisis bastante profundo y bastante juicioso de este tema. Entonces, pues, ese es como un comentario sobre los aspectos procesales. O sea, en estos tiempos es importante que seamos realistas con qué se puede esperar de una investigación por derecho de la competencia en materia de precios abusivos. Hay unos temas adicionales que se deben mirar. Guillermo Sosa hablaba ahorita de que el mercado se autorregula, y si no se autorregula, entonces debe existir un mecanismo regulatorio. Yo pienso que sí es importante que haya un mecanismo de derecho de la competencia ex post, que en caso de que ocurra un abuso, lo sancione. Claramente, las consideraciones que se hacen en las normas de competencia y en las decisiones, por lo menos en las europeas, es que el abuso ocurre cuando una empresa dominante obtiene unos beneficios supracompetitivos que no hubiera obtenido en un mercado competido. Entonces, cuando está la empresa dominante, pues nosotros no podemos esperar que el mercado se regule. No, esa no es una opción real. Esa no es una opción que en realidad vaya a ocurrir. Entonces, decir, mire, vamos a dejar que el mercado se regule. No, eso no va a ocurrir. Ahora, si la situación es estructural y nunca va a cambiar en el tiempo, como por ejemplo en situaciones en los servicios públicos, en aquellos que presentan, por ejemplo, unas amplísimas economías de escala, en donde simplemente solo puede existir uno o dos oferentes, pues entonces allí sí se hace necesaria la regulación. Pero, o en los monopolios naturales, en otros monopolios naturales, pero no podríamos pensar que para cada caso en el cual exista un precio abusivo, entonces lo que hacemos es que nos quedamos esperando a la competencia que no existe porque hay un dominante, y en caso de que nunca llegue, entonces la competencia, nombramos un regulador. Eso sería tanto como tener reguladores para todos los sectores de la economía. Ese sí sería, a mí me parece que sería una opción muy grave. Prefiero una opción de derecho de la competencia, de intervención ex post, en la cual se sanciona a la empresa que cometió el ilícito. Me gusta la figura porque exige un análisis económico y porque claramente muestra que si se comete un ilícito se debe sancionar, pero con base en pruebas económicas. Aquí sí, digámoslo claramente, aquí no hay prohibiciones que no admitan prueba económica.
Recordemos entonces que la posición dominante tradicionalmente se define como el mercado producto más el mercado geográfico. Pero los autores también admiten que hay una tercera modalidad que no siempre se analiza, que de hecho se analiza muy extrañamente, que es el mercado en su variable temporal. Entonces ahorita nosotros sí podíamos mirar si, por ejemplo, un determinado vendedor, por las condiciones particulares que se están dando en este momento en la economía, donde hay una restricción de movilidad, se está convirtiendo en dominante. Por ejemplo, un supermercado, que es el único que atiende en una determinada zona. Claro, en tiempos normales uno diría, es deber de los consumidores ir a aquellos otros supermercados en los cuales consigan a mejor precio. Y entonces allí se da la función autorreguladora de la economía. Pero sí vale la pena preguntarse, en este momento en los cuales no se puede salir, en los cuales, por ejemplo, plataformas de entrega a domicilio de productos no son pues, de acceso a todo el mundo, hay personas que no tienen ese servicio o que no pueden simplemente pagar los 5.000 o 10.000 pesos que cuesta una entrega por Rappi o por algún otro producto o por algún otro servicio, pues para esas personas tal vez el único supermercado del barrio va a ser la única fuente de abastecimiento. Y allí podríamos tener una posición dominante que no va a durar por siempre, que no va a ser permanente. De hecho, la posición dominante debe evaluarse cada vez que se hace un caso. Pero aquí sería mucho más enfático el tema. Entonces, yo pienso que sí es importante mirar, porque si no hay una causa estructural, por ejemplo, de que se incrementen los precios por ausencia de oferta o de suministro suficiente, pues realmente no parece que sea lógico que en una situación de estas se incrementen muchos precios. Hay un libro que a mí me gusta bastante, que es el libro Justice o Justicia, de Michael Sandel, profesor de la Universidad de Harvard. Y ese libro empieza precisamente discutiendo qué son los precios excesivos, qué son los precios inequitativos, y habla de las crisis causadas en la Florida por los huracanes. Y entonces dice, mire, hay unos factores de mercado claramente establecidos. Mucha gente decía el hecho de que se hubieran elevado los precios, lo que decía es que otros proveedores tenían que venir de otras zonas del país a vender. Pero viene la otra respuesta, y es justo, es correcto que a una persona en una situación de una debilidad o de una apremio por estas situaciones se le cobre un precio superior, realmente esa persona es libre para decidir. Entonces aquí hay consideraciones que pues nunca vamos a poder dejar de tener en cuenta. Finalmente esto se llama derecho de la competencia y la parte de derecho siempre va a estar imbuida de un aspecto de justicia. Entonces yo pienso que pues por supuesto hay unas cláusulas generales, unas cláusulas que son de difícil interpretación, pero con un adecuado análisis económico sí se debe hacer. Ahorita no vamos a tener la solución. Yo no me imagino que la superintendencia, la Autoridad Colombiana de Competencia venga en algún momento de aquí a 3 meses a decir que tras adelantar una investigación rigurosa encontró que había precios inequitativos. No, pero la investigación se va a tomar su tiempo y lo que va a hacer es que va a mandar un mensaje diciendo, si alguna vez esto vuelve a ocurrir, ojalá no, pues aquí está el derecho para sancionar ese tipo de situaciones. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Carlos. Doctor Andrés. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a tomar para mi respuesta 5 minutos y quiero hacer como 2 puntos muy particulares frente a la pregunta. Lo primero es que el tema, la prohibición general, y en particular el tema de precios inequitativos, no es algo que haya sido usado de manera casual ni regularmente por las autoridades de competencia en el mundo. Yo creo que todas las autoridades de competencia advierten buena parte de los reparos que indica el doctor Sosa y en ese sentido creo que son prudentes. La aplicación de estas prohibiciones siempre se entiende como algo que es extraordinario. Y fíjense, por ejemplo, que una de las cosas más importantes de la metodología de este tipo de cosas consiste básicamente en distinguir un alza de precios, aún un alza de precios continuada en el tiempo, de un precio inequitativo. Las autoridades de competencia no se dedican a luchar alzas de precios.
las autoridades de competencia sí se dedican a investigar y sancionar precios que son inequitativos en virtud de una serie de condiciones particulares que ellos identifican sobre el mercado y en relación con los costos. Entonces, yo creo que los reparos que indica el doctor Sosa tienen fundamento, pero también hay que advertir que ninguna autoridad de competencia como que de alguna manera es como tan infantil de decir, esto es un alza de precio y por lo tanto es un precio inequitativo y por lo tanto lo voy a sancionar. No, yo creo que hay implícita esta idea de que es una herramienta que se usa con mucho cuidado, con mucha cautela y para situaciones más específicas. Y siempre, por ejemplo, parte de entender los elementos que constituyen la estructura del mercado. Y en esto creo que los contratos, las prohibiciones de acuerdos son muy importantes. Frente a la emergencia que estamos viviendo ahorita, creo que hay muchos contratos en el sector farma que son importantes y que la superintendencia no nos ha dado luces al respecto. Por ejemplo, creo que hay contratos de lo que se conoce como pay for delay, pagar para demorar la entrada, que pueden afectar la entrada de productos que pueden ser útiles en estos momentos de la pandemia. Y no estoy pensando solamente, digamos, en el medicamento o la cura o la vacuna contra el COVID, estoy pensando en muchos otros medicamentos que de repente hay un disparo en la demanda y que en ese momento estos contratos restringen la entrada de, por ejemplo, genéricos o la entrada de otro tipo de productos que pueden ser similares por distintas razones y que pueden ser productos rivales en un mercado. Entonces, hay temas estructurales que creo que sí hay que mirar. Esto me lleva al segundo comentario y es, yo no creo que estas situaciones anómalas de los mercados sean extraordinarias o sean la excepción. Y digamos, creo que en eso me aparto un poco de la posición del doctor Sosa. Yo creo que más bien lo que es poco corriente, y quiero señalar que esto es un tema de estadística y de probabilidad, más que de creencias, es básicamente los mercados que funcionan de acuerdo al modelo de competencia perfecta. El modelo de competencia perfecta surge, entre otras cosas, como una forma fácil de entender fenómenos, como un modelo que es explicativo y en cierta medida predictivo. Pero no creo que uno pueda decir que porque el modelo funciona, la realidad necesariamente se tiene que ajustar a él. Y si bien hay muchos mercados que funcionan de manera muy parecida a lo que dicta el modelo, hay otros mercados en los que las cosas son muy distintas. Entre otras cosas, las concesiones son mercados que funcionan de manera muy distinta a como sugiere un modelo de competencia perfecta, entre otras cosas, porque hay un único oferente, que es el Estado, que es el que tiene el control de decir, bueno, voy a dar en concesión estos bienes. Ustedes pueden proponerme, si son APPs de iniciativa privada, pero en últimas, el que tiene la última palabra soy yo. Y eso ya de entrada mata uno de los supuestos, digamos, más importantes de un mercado en competencia perfecta, que es que haya N oferentes y N demandantes. Este tipo de situaciones anómalas en la estructura de mercados que se distancian de la competencia perfecta, creo que son comunes en otros escenarios muy importantes para esta pandemia. Ya me refería al de medicamentos. Piensen también en temas de servicios públicos. Piensen, por ejemplo, en producción de máquinas como ventiladores, que son importantes y que están afectados por patentes. Si ustedes miran ahorita el run de las autoridades de competencia, hay muchas discusiones sobre las patentes de los ventiladores. Y se anuncian estas ideas de que hay ventiladores que básicamente no están sujetos por una patente, sino que cualquiera que pueda usarlo lo puede usar. Hay también una investigación contra un grupo de ingenieros que usaron sin permiso una patente de alguien para producir un ventilador barato. Creo que eso pasó en Italia. Entonces, estamos en una situación particular en la que esas, digamos, anomalías que no son tan extrañas de los mercados como que empiezan a volverse súbitamente muy relevantes y creo que ahí sí hay un rol para la autoridad de competencia. Entonces, básicamente, creo que hay mucho por hacer. Hay otra consideración y es la capacidad administrativa de una autoridad como la Superintendencia de Industria y Comercio de ver todos estos posibles escenarios y de actuar. Yo ahí creo que difícilmente vamos a ver actuaciones, pero yo creo que sí hay que escoger algunos que sean bien relevantes y mandar una señal. Y sobre todo, cuando se haga, yo estoy seguro que lo que se haga se va a hacer muy bien, porque la gente que está en la superintendencia tiene un buen sentido de muchas cosas de competencia.
Y yo creo que lo que sacan va a llevar es como a buenas discusiones. El caso de CACIP es un precedente muy bueno en ese sentido, porque ahí la superintendencia misma se está fijando un poco como los patrones de la discusión. Y yo creo que uno lee y relee esa decisión y permite sacar elementos para trabajar en situaciones como esta. Entonces, en conclusión, yo creo que ahorita este es un momento espectacular para que el derecho a la competencia brille en beneficio de todos. Muchas gracias, doctor Andrés. Y antes de abrir el espacio por si alguno de los participantes quiere hacer una pregunta a los invitados, una pregunta muy rápida para Andrés y para el doctor Carlos Perilla. O mejor, una pregunta que espera una respuesta muy rápida y es, doctor Andrés, ¿usted considera que la figura de los precios explotativos requiere necesariamente de un poder de mercado o podría aplicarse en otros casos en los que no haya poder de mercado a varios jugadores del mercado de manera simultánea? Yo creo que esa es una pregunta difícil. A ver, mi respuesta rápida es no, yo creo que tiene que haber un poder de mercado. Lo que pasa es que yo también reconozco que los precios inequitativos pueden resultar no solamente de actuaciones unilaterales, como sugiere la normatividad europea, sino que también pueden resultar de acuerdos verticales. De hecho, la resolución CACIP y la investigación de CACIP comienza por eso. El informe motivado es un informe que está dirigido contra Chevron, que es el que suministra el combustible, y contra el concesionario. Y yo creo que uno puede entender claramente por qué un productor y un distribuidor pueden acordar un precio frente al tercer eslabón inferior en la cadena, llámelo consumidor, llámelo quien sea, y que en virtud de ese acuerdo entre ellos haya un precio que sea inequitativo. Y yo creo que pues hay que verlo con cuidado cómo funciona el poder de mercado. Ahora, si una cosa es poder de mercado y otra cosa es posición dominante, ¿listo? Si alguien tiene posición dominante es en virtud no solamente que tiene poder de mercado, sino porque estructuralmente tiene una posición que le permite controlar el mercado. Y eso quiere decir básicamente que no hay rivales o que los rivales realmente no tienen cómo enfrentar las condiciones de mercado que esta persona está poniendo. Entonces, definitivamente tiene que haber algo parecido a estas condiciones que estoy describiendo para que amerite una investigación, en mi opinión. Doctor Carlos, muchas gracias, Andrés. Doctor Carlos. Sí, muchas gracias, Guillermo. A ver, yo pienso que la respuesta es sí, sí se requiere un poder de mercado. Distinto a lo que considera Andrés, para mí poder de mercado y posición dominante se encuentran en una relación de grado, pero son básicamente lo mismo. Y pues para eso, para fundamentar un poco mi respuesta, yo sí quiero como explicar cuál es la visión que yo tengo. Para mí el derecho de la competencia es un sistema lógico y ordenado, con unas prohibiciones claras y específicas. La primera prohibición son las conductas multilaterales, que son los acuerdos entre competidores, y la segunda prohibición son las conductas unilaterales, que pues en donde claramente tiene que haber una situación de poder de mercado o posición dominante para que sea ilegal. Los acuerdos verticales me parece a mí que deben ser sancionados por excepción y siempre que en alguna de las partes, la parte infractora, concurra una posición dominante. Esa, por ejemplo, es la posición de la ley peruana. Si uno mira el artículo 19 de la ley 256 del 96, ley de competencia desleal, allí se establece la norma sobre pactos desleales de exclusividad, pero en realidad me parece a mí la regla general que se aplica a las relaciones verticales en Colombia. Y esa norma sí, claramente, si se entiende bien, muestra que se requiere poder de mercado o posición dominante de la parte en una relación vertical es acusada de una infracción. Entonces, es fundamental. Ahora, yo quiero resaltar el valor de las decisiones, por ejemplo, que yo expuse y de las que se han venido mencionando acá, en el hecho de que claramente se establece que las lesiones o los daños que se causan por los ilícitos
establecidos en derecho de la competencia son dos, que es el daño por explotación y el daño por exclusión. Y es básicamente el daño a los consumidores o el daño a los otros competidores. Y eso es algo en lo cual pues el derecho de la competencia sí se debe esforzar, en que son esos dos y no son más. Y no son cláusulas genéricas ni son consideraciones abiertas. No, el derecho de la competencia es un derecho especializado, con una tipología propia, con un método propio, con una autonomía calificadora que le permite definir cuáles son los daños que pretende evitar. Y son esos dos, el daño por exclusión y el daño por explotación. Y pues el precio abusivo es la figura que realza el concepto de daño por explotación. Entonces yo siento que los principios de análisis que se están dando en estas discusiones de precios abusivos, de precios inequitativos, pues también tiene que considerarse cuando se analice un acuerdo. Aquí nosotros muchas veces hemos visto en decisiones locales como extranjeras que la autoridad de competencia simplemente dice está aprobada la ocurrencia del acuerdo y entonces ya para eso está aprobada la conducta anticompetitiva, pero no se ha aprobado el efecto. Y entonces, así no se utiliza una metodología tan pesada como la que se vio en el caso inglés que yo expuse, por lo menos sí debe permitirse analizar si hubo o no un efecto de daño al consumidor. Aquí nosotros hemos visto muchos casos en los cuales tanto autoridades extranjeras como locales sancionan acuerdos que no se ejecutan, acuerdos que no se ponen en cumplimiento. Y pues allí no habría ninguno de los dos daños que prevé el derecho de la competencia, por ende no debería haber sanción. Entonces a mí me parece que esta figura pues del abuso de la posición, de los precios excesivos, de los precios abusivos, sirve para irradiar todo el derecho de la competencia. Esa sería mi opinión. Gracias. Doctor Perilla, muchas gracias. Yo, como para tratar de ser respetuoso con el tiempo, y pues, dado que infortunadamente tuvimos una interrupción, quiero, pues, darle las gracias a todos, pero por supuesto, darle la oportunidad para que el que quiera o los que quieran puedan intervenir y formular una pregunta a cualquiera de los panelistas que considere. Entonces, sería... Doctor Sosa, perdón, hay dos manos levantadas. Una que dice usuario, que realmente no sé quién es, y otra el doctor Jorge Jekyll. El usuario soy yo, Gabriel Ibarra. Bueno, entonces empezamos con el doctor Ibarra. Bueno, miren, yo les quería decir lo siguiente, y me alegra que está aquí el doctor Jorge Jekyll, que fue mi contraparte en el tema de CACIP. Al margen del litigio, como tema teórico, yo considero que los precios inequitativos son una figura supremamente peligrosa, porque es una figura etérea, gaseosa, atípica, queda a criterio de la autoridad arbitrariamente determinar cuál es un precio correcto en un momento dado y sobre todo lleva a que un agente económico pueda ser sancionado sin que le hayan prohibido previamente incurrir en una conducta. Ese es un tema que no es deseable. Yo creo que los precios excesivos, si se pueden llamar así, son una modalidad de abuso de posición dominante y allí deben quedar como un abuso. Y para evaluarlos debe verse no solo la magnitud del precio, sino las circunstancias y el contorno en el que se dio eso. Lo que permite el que haya exceso de precios es una falla de mercado, indudablemente una posición de dominio, y ahí estoy de acuerdo en que el Estado en ese sentido debe intervenir. ¿Por qué? Porque es la única manera de dar certeza jurídica. Si tengo unos parámetros previos, yo ya sé que puedo hacer eso. Por supuesto, estamos en este momento en una medida, en una crisis que es una situación excepcional, pero yo no puedo legislar permanentemente para situaciones excepcionales. En este momento, quien abusa de los precios puede incurrir en especulación, en acaparamiento y puede incurrir en varios delitos. Pero eso no quiere decir que como carácter permanente y estructural la figura de los precios excesivos sea deseable desde ningún punto de vista.
el tema de CACIP no creo que sea un ejemplo representativo. Yo creo que tiene unas gravísimas fallas. Primero porque si ustedes miran el caso, el principal y la cosa más grave que yo veo ahí es que se definió a las aerolíneas como consumidor. Y a mí no me vengan a decir que las aerolíneas eran la parte débil del paseo, cuando tienen incluso la capacidad de fijar el combustible en todo el país y no pueden ser consumidor porque además estaban actuando en desarrollo de su actividad económica. Yo puedo hablar de esto porque el caso ya es cosa juzgada, no lo estamos llevando en este momento, o sea que ya terminó. Pero esa es la primera cuestión que a mí me parece aberrante, que se ha definido a las aerolíneas como consumidores. Lo segundo es que jamás se vio la magnitud en sí del precio. Cuando CACIP llegó a este tema, tenía unos precios deprimidos porque eran los precios que cobraba el Aerocivil que no eran de mercado, y lo que se vio es que se incrementó el precio de 60 pesos a 1.200 pesos. Lo que se vio fue el porcentaje de incremento, no si el precio era realmente inequitativo o no, y tengan en cuenta que CACIP tenía que correr el eje de la pista, tenía que ser una pista nueva. Quedó claro que ese ingreso estaba proyectado desde el principio. Estaba proyectado que tenían que ser los ingresos para poder cubrir el costo de la concesión. Y si la concesión no funciona, ¿quién iba a ser el perjudicado? El usuario del aeropuerto. Y quedó comprobado además de que ese precio pues se trasladó, y si se trasladó al consumidor, el impacto de ese costo de gasolina en el tiquete, si ustedes suman, no creo que hubiera sido un tema muy grave. Entonces ahí se trataba de elegir entre la viabilidad de la concesión y poder cobrar, poder subir y poder incrementar. Para mí ese ejemplo es precisamente un ejemplo de cómo un tema farragoso puede terminar en un momento dado no permitiendo la viabilidad de una operación. Entonces, a mí me parece que el precio inequitativo como tal, para lo que nos concierne, ya alejándonos del caso de CACIP, esa figura de precios inequitativos encierra más peligros que beneficios. Es peor la enfermedad que la medicina que la enfermedad, y créanme que es un boquete, es una caja de Pandora que puede llevar a muchos más excesos que lo que pueda arreglar. Si hay fallas de mercado, lo importante cuando hay fallas del mercado es el Estado el que debe intervenir. Y no es lo mismo, por ejemplo, y les voy a poner el ejemplo de lo relativo que es, no es lo mismo un precio, para no hablar de precios excesivos, no es lo mismo un precio muy alto en el mercado de las bolas de golf o en los anillos de diamantes que en un producto de primera necesidad. Yo sí quisiera ver un tema de precio excesivo en el caso de los mercados de bolas de golf o de las joyas. Sí quisiera ver cómo se va a manejar eso. Entonces, para que ustedes se fijen lo que yo creo que la medida correcta es que el Estado entre a intervenir y fijar reglas claras cuando se trata de excesos en productos que son sensibles y pueden perjudicar a la comunidad. Eso por lo menos permite, no es deseable, pero por lo menos permite que haya reglas de juego claras y permite que haya reglas a priori, y no que el día en que me van a sancionar yo me entere cuáles eran los criterios que me tenían que haber definido hacía mucho tiempo para no incurrir en precios excesivos. Yo no he encontrado una sola metodología, ni en los casos a los que se refirió el doctor Perilla, en concreto, en los casos que ha conocido la Unión Europea, que sea un caso objetivo para determinar precios inequitativos, y el hecho de comparar, por ejemplo, que mi precio en Colombia está 5 veces más que en otra parte, pues en teoría tampoco tendría que ser un criterio definitivo porque cada mercado es distinto. ¿Quién ha dicho que el mercado es universal? Probablemente en un sitio hay escasez, en el otro no. Entonces, yo sí considero, para terminar aquí, era una precisión, que es una figura supremamente peligrosa, y por supuesto las situaciones excepcionales deben combatirse con medidas excepcionales, pero deben ser excepcionales. No creo yo que el tema de los precios excesivos sea una buena práctica en situaciones normales, en donde puede haber otras medidas mucho más idóneas. Esa era básicamente lo que yo quería decir. Gracias. Muchas gracias, doctor Ibarra. Doctor Jekyll. Muchas gracias, doctor Sosa. No voy a referirme al caso de CACIP, básicamente por 2 razones. Una, porque yo fui parte y conozco pues,
la posición, y la segunda porque frente a lo que ha dicho el doctor Ibarra, pues ya lo discutimos varias veces, una de esas en la superintendencia, y la superintendencia tomó una posición diferente. Pero sí quiero referirme a una pregunta que hizo el doctor Sosa hace un rato, y era en la situación que estamos viviendo en este momento. Y quiero llamar la atención de un decreto que fue dictado en desarrollo de la emergencia económica, que es el 507, en el que en el artículo 4 ya ese decreto habla del tema de competencia de las facultades de la superintendencia derivadas de la ley 1340, y determina que puede hacer evaluaciones sobre cobros de precios excesivamente altos. La norma no dispone que la superintendencia falle en ese momento o tome una decisión, sino que debe remitir el caso a las autoridades regulatorias para que, si lo consideran prudente, fijen precios, pero sí esa determinación lleva un análisis previo de hallazgos que haya hecho la superintendencia, lo cual implica que tiene que hacer una valoración y que seguramente la va a tener que hacer muy rápidamente, y me temería yo que también podría tomar medidas cautelares en esos casos, o hacer, además de la recomendación, dar órdenes, como parecería que está la superintendencia bien activa, por lo menos en los temas de consumidor, y parecería que ahora también en los temas de competencia. Luego, hoy por hoy, el tema de los precios inequitativos, o como les llama el decreto 507, excesivamente altos, no es un análisis tan lejano como se está pensando, sino que puede ser bastante próximo, y en la medida que la emergencia sanitaria dure o sea prolongada, seguramente sí habrá determinaciones en productos de la canasta familiar, que el decreto llama de primera necesidad, que podrían ser ampliados y que también podrían abarcar, por ejemplo, medicamentos que no estuvieran en este momento previstos, o alimentos que se considerara que hay un abuso por parte de algún tipo de productor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jekyll y doctor Ibarra, por sus aportes. El doctor Serrano tiene la mano levantada. Bueno, muchas gracias a todos. Me pareció excelente el panel, las presentaciones. Yo quisiera hacer dos anotaciones frente al caso de CACIP, porque me parece que ese caso, cuando empieza a describir el alcance del artículo primero frente al establecimiento de precios inequitativos, parte de esa descripción que hizo el doctor Sosa frente a la dificultad de determinar un precio inequitativo, primero. Segundo, al hecho de que una vez lo determina, se convierte en regulador, lo que no debería ser una oficina de competencia. Y en tercer lugar, a que después, una vez regulado ese precio, ya sería como de economía centralmente planificada más o menos, pues su vigilancia resulta siendo muy compleja. Entonces creo que ahí la decisión reconoce el hecho de que sea un caso muy complejo, al tiempo que dice, pero la verdad es que la prohibición está. Y si bien la autoridad puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, no es decisión de la autoridad retirar del ordenamiento jurídico una prohibición que está, y hay que darle un alcance. Y de hecho, si uno mira la decisión es supremamente conservadora en cuanto a que restringe la aplicación, en ese caso particular, al establecimiento de precios inequitativos en cargos no regulados directamente relacionados con el servicio de transporte. Es decir, en ese sentido la decisión, como decía Andrés, que la resumió muy bien, es muy conservadora. Eso por un lado. Yo los invito a que lean esa parte de la resolución, que es bien interesante porque presenta
la dificultad del caso y creo que reúne las dos posiciones, por lo menos las presenta tanto la del doctor Sosa como la de Andrés Palacios cuando la describió y el doctor Perilla. En segundo lugar, no puedo resistir comentar sobre los comentarios de mi amigo el doctor Ibarra frente al tema de CACIP, muy concretamente en dos partes. La primera es que uno de los debates que planteaban que se planteaba en esa decisión era si un consumidor en materia de competencia tiene que ser necesariamente un consumidor final o puede haber consumidores intermedios. Y la superintendencia concluyó, en mi opinión acertadamente, que por supuesto hay consumidores intermedios. De hecho, todo el pass on defense y toda la aplicación de las normas de competencia no se restringen a consumidores finales, sino también consumidores medios. Y en segundo lugar, esta decisión, en mi opinión, fue muy cuidadosa al tener en cuenta qué había proyectado de ingresos para realizar reformas e inversiones de infraestructura el propio concesionario. Es decir, se basaba en las cifras, perdón, del propio concesionario, que si bien pueden variar, etcétera, digamos que no fue ajena a la superintendencia en ese caso particular al hecho de que pues debía aplicar la norma y el propio concesionario había establecido, digamos, unos lineamientos para eso al momento de el presentarse al proceso contractual. En cualquier caso, yo sí creo que la decisión, más que ampliar la facultad de la superintendencia, la restringe bastante al reconocer, como dice el doctor Sosa, que en mercados competitivos una autoridad no debe entrar a decir este precio es excesivo, este precio no es excesivo. Incluso en épocas como estas, a mí me preocupa el que por situaciones de oferta y demanda un precio aumente y se pueda decir, hombre, este es un precio excesivo, porque en ese caso sí me parecería delicado que un mercado que debería ser competitivo, que es muy distinta a la situación de una concesión que fue la que abordó la superintendencia, haya, digamos, ese margen de discrecionalidad tan amplio y de inseguridad jurídica. Doctor Serrano, muchas gracias. Está levantando la mano el doctor Ángel Castañeda. Doctor Castañeda, por favor. Muchas gracias, doctor Sosa. Yo simplemente quería hacer una anotación en el siguiente sentido. Esta es una discusión muy antigua que se conoce en la teoría de la regulación como la diferencia entre el precio natural y el precio justo. Y normalmente el precio justo se determina cuando las condiciones efectivamente que permiten determinar el precio natural fallan de manera importante y creando situaciones de mercado atípicas que permiten a una persona cobrar más de lo que normalmente cobra dado la circunstancia del mercado. Quería llamar la atención que esto, como lo decía el doctor Serrano, esto es completamente extraño institucionalmente a la autoridad de competencia y es más propio de la autoridad de regulación. En el derecho comparado hay varios casos que básicamente se discuten cuando una actividad de carácter privado puede ser sujeta en función de los impactos que tenga frente a la comunidad o en función de una posición determinada para que el Estado, no a través de la competencia, sino a través de las autoridades de competencia, sino a través de un ejercicio de regulación, trate de determinar exactamente cuál es el precio. Y ahí lo que señala, y es parte de la base de la teoría de la regulación de precios o de la intervención del Estado en la regulación de precios, es tratar de determinar cuál sería ese precio de ese bien o servicio en las condiciones de mercado. El problema que estamos en este momento es que la autoridad de competencia no está, digamos, dotada de ese tipo de expertise, que sería absurdo tenerlo en todas las actividades de la industria, primero. Y segundo, pues siempre va a ser un tema absolutamente relativo y en función, obviamente, de la condición del mercado. ¿Qué pasa con la persona que, por ejemplo, restringe un bien o lo ahorra para venderlo en época porque cree que va a estar más caro después? Esa persona está obrando dentro de sus derechos específicos y se sacrificó en una renta de corto plazo para tener una renta de largo plazo que es absolutamente legítima
sistema capitalista. Eso hace que el tema entre en una parte muy difusa que haga que la actuación de la autoridad de competencia pues tenga una alta posibilidad de fallar mal, digamos, de equivocarse en la definición de ese precio. Eso era lo que yo tenía que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castañeda. El doctor Palacio me está diciendo que quiere hacer alguna anotación, doctor Palacio. Sí, hola, gracias. Me llama mucho la atención esta idea de que las autoridades de competencia, es muy atípico que las autoridades de competencia se metan con precios, porque lo que muestra el derecho comparado es que es una función común. Uno encuentra muchas jurisdicciones en el mundo que lo hacen y uno encuentra muchos académicos que lo discuten. Y me llama muchísimo la atención esa idea de que esto es una cosa que es extraña a la autoridad de competencia y de que es una función rara. Digamos, no encuentro un fundamento histórico en esa apreciación. Y si ustedes quieren que nos vayamos al derecho a la competencia estadounidense, vamos a encontrar que los estados tienen muchas prohibiciones con respecto a precios inequitativos, que hay autoridades que se dedican a fijar precios en función de cómo afectan a grupos desaventajados. Entonces me parece muy extraño. De la misma manera me parece muy extraño que estemos dispuestos a defender situaciones estructurales en las que una persona simplemente toma ventaja de otra, sin que haya ninguna relación con sus inversiones, sin que haya ninguna relación con los costos económicos en los que haya incluido, simplemente por el hecho de una relación estructural del mercado, se puede aprovechar de los demás. Yo creo que el derecho a la competencia podrá ser muy sofisticado, podrá tener mucho economía y lo que ustedes quieran, pero el derecho a la competencia no puede justificar que una persona tome ventaja de otra. Yo creo que en ese punto estoy de acuerdo con el doctor Perilla y estoy en desacuerdo con el doctor Ibarra. Pero al margen de estos desacuerdos teóricos que tengamos sobre con qué frecuencia se usan, sobre esto porque es un problema, en fin, yo los invito un poco a que pensemos hacia adelante. Estamos en una crisis muy complicada y yo creo que aquí entra un tema muy importante con respecto a ese carácter conservador del derecho a la competencia, y es, si a todos nosotros nos parece, y esto es algo en lo que todos estamos de acuerdo, que el ejercicio de estas facultades no es una cosa que deba tomarse a la ligera, ¿cómo a nosotros no nos preocupa el uso político de estas facultades? ¿Cómo a nosotros no nos preocupa la posibilidad de que ante una crisis en la que estamos, alguien llegue y diga, mire, sí, vamos a mojar prensa, vamos a empezar a sancionar como locos precios inequitativos? Una de las razones por las que hay que insistir tanto en la independencia política de la autoridad de competencia es para evitar precisamente que se abuse esta figura. Yo creo que los riesgos, por ejemplo, los riesgos que señala el doctor Ibarra, tienen alguna justificación en Colombia, a pesar de que no lo hayamos visto, o por lo menos yo no lo he visto tan claro, de un abuso político de la figura. Pero está todo para que se dé. Está todo para que se dé. ¿Qué es lo que está? Pues básicamente una estructura institucional que lo permite y al mismo tiempo las entidades que se encargarían de controlar este tipo de comportamientos políticos abusivos no funcionan a la celeridad y con el control que nosotros quisiéramos. Entonces es precisamente en estos tiempos de emergencia en los que uno tiene que pensar que el riesgo no es que haya una prohibición de precios inequitativos. El riesgo es que haya alguien que quiera usar esa prohibición de precios inequitativos de una manera abusiva, estrafalaria y básicamente en aras de mostrar resultados. Muchas gracias, doctor Palacio. Pero quiero decir que por lo menos dentro de las intervenciones que se han dado, nadie ha defendido que una empresa se aproveche o se valga de una circunstancia de calamidad pública para subir los precios. ¿Puedo hacer unas precisiones, doctor Sosa? ¿Puedo hacer unas precisiones? Sí, doctor, permítame termino. Lo que quería decir al doctor Palacio es que, pues, por lo menos yo dentro de lo que hoy nadie ha defendido que se cometa una injusticia o mucho menos una circunstancia de abuso de una coyuntura. Vamos, que lo que yo entiendo es que está en discusiones cuál es el instrumento o el mecanismo para abordar ese tipo de situaciones y si la norma prohibitiva del derecho de la competencia es la que corresponde aplicar. Quería anotar eso, le doy la palabra al doctor Ibarra y el doctor luego Perilla, que también me está pidiendo
que lo deje intervenir. Sí, muchas gracias, doctor Sosa. No, mire, yo quiero hacer la siguiente precisión. Sería un absoluto despropósito pensar en defender cualquier forma de abuso. Por el contrario, la persona que en estas situaciones decide lucrarse de una crisis, pues lo mínimo que merece es que sea fusilada. Pues es de los aprovechamientos más execrables que hay. O sea que en ningún momento se trata de ninguna manera de defender ningún abuso. Lo que estoy tratando de decir, de pronto no me expresé bien, es que el precio inequitativo, además que hay mucha discusión de si la equidad es algo que se pueda medir matemáticamente, lo que hay es precios excesivos. Si eso es realmente una figura que debe tipificarse de manera específica, con la incertidumbre que la caracteriza en el derecho colombiano. Las garantías constitucionales buscan defender al ciudadano del abuso de poder y deben ser las mayores independientemente de que existan abusos o no. Deben existir las medidas para combatir los abusos, pero esas medidas para combatir los abusos no pueden llevar a desdibujar las garantías constitucionales. Y el principio de tipicidad existe por alguna razón. Y si hay algo etéreo y atípico es la figura de los precios inequitativos, y ese es mi punto. Entonces, lo que yo digo es, por supuesto, hay que ser muy drásticos y hay que sancionar cualquier forma de abuso, y máxime cuando el abuso lleva a lucrarse este tipo de situaciones. Pero no me parece que la figura de los precios inequitativos sea la institución. Y menos si se tiene en cuenta que la situación normal es que no haya este tipo de crisis. ¿Cuál es la forma, creo yo, de combatir esos abusos? Por supuesto, hay tipos penales, y eso lo dije. Y segundo, si el tema es indispensable, se debe acudir al control de precios. Y si ya hay un control de precios que ha sido fijado además de manera supuestamente con criterio, eso es preferible porque los precios inequitativos van a llevar a controlar precios el mismo día en que se es sancionado el sancionado. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es, la figura de los precios inequitativos debe combatirse de la manera que más certeza jurídica brinde tanto al investigado, que no necesariamente ha incurrido en esa labor porque es investigado, como al Estado, como al consumidor. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta aquí que en ningún momento, de nuevo, se trata de defender abusos. Entonces, no sé si hemos sido lo suficientemente claros. Yo lo que les invito es a que miren, las instituciones no pueden depender del funcionario de turno, porque puede haber un funcionario muy ecuánime, pero va a haber que alguien que no lo sea. Luego, las instituciones de por sí deben tener unas garantías inherentes para que uno las pueda ejercer, y lo mínimo es aspirar a que en el derecho sancionatorio haya la menor cantidad de tipos en blanco posible. Por supuesto hay, y en la medida entonces en que hay herramientas para convertir esa figura, pues la menos deseable es la más gaseosa. Esa es simplemente mi exposición. De ninguna manera estamos buscando que quede una patente de corso para que haya todo tipo de abusos. No sé si Sí. es Muchas claro gracias, cuál doctor es Ibarra. el punto. Está el doctor Perilla, que me había dicho previamente que quería intervenir, y luego está el doctor Carlos Uribe. Doctor Perilla. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría presentar unos breves comentarios ya como para ir cerrando el tema, y es que no me parece adecuado entrar a satanizar la prohibición. La historia muestra que los casos de sanción por precios inequitativos en la Unión Europea, donde claramente está consagrada la figura, son los menos. Son muy pocos casos, entonces no podemos decir que esto es una patente de corso para cometer excesos, no. Y están vinculados a un supuesto de abuso de posición dominante, lo cual restringe fuertemente la aplicación de la figura. Todas las decisiones siempre han reconocido que sí, existe un amplio grado de maniobra para la autoridad, un amplio grado de apreciación.
Pero yo por eso quería presentar esta sentencia del caso inglés, porque la Corte inglesa, y eso tenemos que aspirar a llegar a ese nivel en Colombia, sí le pone cortapisas a la autoridad. Y ese es el verdadero control. Esto no es llenarnos de más normas, ni de más regulaciones, ni controles de precios. No, es un efectivo sistema de pesos y contrapesos en donde debemos aspirar algún día a tener un contencioso, un juez contencioso tan eficaz que pueda llegar a ponerle cortapisas y a decirle, por ejemplo, usted tiene que aceptar las pruebas económicas presentadas por el investigado, tratarlas con justicia, y si el investigado en un modelo económico válido le dice que no hay abuso, así tendrá que ser. Tiene que defenderse y tiene que darle respeto y aceptar la defensa del investigado. Más aún cuando el precio excesivo corresponde a uno de los dos tipos de daños que protege, que se evitan en el derecho de la competencia. Es la expresión clara del derecho de la competencia a su nivel más puro. Y yo sí creo que no es procedente pensar en que la regulación o el control de precios sea la respuesta. No, porque eso exige montar una estructura regulatoria, una norma regulatoria, con los costos regulatorios y con la falla regulatoria implícita. Es mejor intervenciones esporádicas que sienten jurisprudencia y que vayan siendo alarmas que creen un carácter disuasorio a los miembros de la comunidad. Ese era mi punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Uribe, por favor. Doctor Sosa, muchas gracias. No, yo es para hacer una referencia frente a lo que creo que es una discusión que pues, no tiene como mucho lugar. Considerar que los precios deben estar excluidos como en una parte del derecho de la competencia y que eso esté limitado a la regulación, pues no tendría como mucho sentido. ¿Se oye? Ahí lo oímos, Carlos. Ahí está perfecto. Ah, bueno, perdón. Muy bien. Muy bien. Uno considerar que los precios, siendo una variable determinante en los mercados, va a estar excluido del análisis de libre competencia, pues no creo que sea justo con las capacidades que tienen las autoridades de competencia, o por lo menos el control en alguna medida del comportamiento de los agentes en el mercado. Pero por otro lado, es que la conducta con los precios no solo se limita a unas características de precios excesivos o precios inequitativos, si queremos utilizar el lenguaje de la norma, sino que los precios van en muchas otras conductas, desde comportamientos discriminatorios, vinculación de productos que atenderían más a comportamientos excluyentes, pero al mismo tiempo hay comportamientos que han venido siendo un poco más sofisticados en la medida en que las empresas se encuentran integradas verticalmente, como puede ser los casos de estrechamiento de márgenes. Si por un lado las autoridades de competencia tienen la capacidad de también intervenir cuando una empresa que tiene una infraestructura esencial se niega a contratar con otro, que sería una condición de oferta en el mercado, y pues se ha aplicado y en diferentes jurisdicciones, pensar que los precios puedan estar como más o menos marginados de los análisis, no. La pregunta sería es más bien, ¿cuál tendría que ser el estándar de prueba? ¿Qué tan pertinente para un caso? Y eso solamente creo que nos lo dice de caso a caso. ¿Qué tan pertinente puede ser un contrafactual? ¿Cómo se puede determinar si las condiciones del contrafactual son exactamente las mismas o no? Pero al fin y al cabo, cierta parte del análisis económico termina concentrándose ese elemento, y es cuáles son las variables fundamentales que nos permiten determinar si sí o si no, ya que en un caso específico se haya aplicado o no se haya aplicado bien, es una discusión del caso y que tendrá pues, los recursos o con los inconvenientes que tengamos si estamos hablando del caso colombiano. Pero al final del día no es una variable que pueda darse descontado por derecha, que no debería ser analizada o que su análisis debería ser excesivamente restringido para casos de urgencia o para casos... No, es otro de los elementos que da una referencia en el mercado y que, dadas las condiciones específicas de cumplimiento de los estándares de prueba, pues debería ser valorada acorde con el mismo. Eso sería lo que tendría que señalar. Doctor Uribe, muchas gracias. Bueno, yo creo que pues ya hemos tratado el tema, ya han intervenido las personas que han decidido hacer alguna observación o formular alguna pregunta. Es un tema que evidentemente pues, tiene un nivel de complejidad muy grande, porque si hay un tema complejo en lo jurídico y en lo económico es este. Yo pues no les quiero robar más tiempo, simplemente les quiero dar gracias a todos por su participación.
felicitar a la asociación por estos eventos que nos dan la oportunidad de intercambiar opiniones, impresiones de una manera abierta, de una manera libre. Y bueno, pues a todos muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor Sosa, y a los panelistas. Muchas gracias por la participación de todos y volverse a conectar a pesar del impasse que tuvimos. Esperamos no volverlo a tener. Y los esperamos en las próximas mesas redondas de la asociación, que serán la próxima semana. La próxima semana tendremos mesa redonda martes, miércoles y jueves. En la página de la asociación y en las redes encuentran toda la información para inscribirse. Muchas gracias a todos por asistir a este evento y a la asociación por invitarnos. Creo que estuvo muy bien. Ojalá nos veamos pronto y por favor cuídense mucho. Mil gracias a todos.